Bueno, muchas gracias por la invitación y por haber venido. Y espero que lo que podamos conversar sea de alguna utilidad. Estoy contenta de estar acá. Tengo una compañera de mi trabajo que es egresada de aquí, trabaja conmigo, entonces me ha invitado algunas veces y siempre que he venido aquí le he pasado bien. Así que esa es mi expectativa el día de hoy. Esperemos que sí. Marina Massila. No sé si era ella la que generaba el ambiente maravilloso, que ahora intentaré generar. Bueno, acá habíamos pensado una charla, conversatorio, después tiene este título de taller. Vamos a ver qué construimos entre todos, todas. ¿Sí? El título de este encuentro tiene que ver con el rol docente y con los desafíos. Y para pensar en los desafíos, yo me propuse que primero pusiéramos como sobre la mesa cuáles son los desafíos normales a los que estábamos acostumbrados en nuestra docencia universitaria. Me refiero a normales, a aquellos que estaban como antes de la pandemia y que caracterizaban nuestras prácticas educativas. Entonces hice como un listado de algunas de las prácticas de los desafíos a los que estábamos acostumbrados. A ver si está bien. Son algunas de las cuestiones que caracterizaban el contexto en el que se desarrollaban nuestras prácticas. Como, bueno, la masividad, tener que responder a un conjunto muy grande de estudiantes con recursos humanos y materiales limitados, y hacerlo de la mejor manera posible, garantizando una calidad para el derecho a la educación de aquellas personas que venían. La inclusión en todas las perspectivas, desde aquellas personas que se encuentran desfavorecidas por alguna limitación, ya sea física, material, económica, de distancia, etc. La vertiginosa forma en la que se actualiza el conocimiento, y que eso hace que nuestra asignatura, nuestro programa, todo el tiempo quede como desactualizado, ¿no? Y esa es una realidad que fue constante, ¿no? Los jóvenes, que son nuestra población estudiantil en su mayoría, con sus formas de comunicarse, de acceder al conocimiento, de vincularse entre sí, que eso va cambiando de generación en generación, las condiciones de nuestro trabajo docente, que dependiendo de las condiciones, algunos podremos tener dedicación exclusiva, otros podremos tener dedicación simple, y en esa cantidad de horas responder a múltiples exigencias que se hacen a nuestra tarea docente y que se van aumentando día a día con cuestiones administrativas, cuestiones que tienen que ver con criterios de calidad, etc. Las condiciones, estas condiciones también están vinculadas a nuestra estructura de cátedra piramidal, donde eso también determina determinada organización de nuestro trabajo, determinadas responsabilidades que tienen que ver y van de la mano con las retribuciones que cada una tiene por esas tareas. Las tradiciones de enseñanza, donde, bueno, hay formas de enseñar muy establecidas, consolidadas, legitimadas, que crean como determinada inercia, de la cual a veces es muy difícil escaparse. Y las tensiones perfil de egreso versus demanda, que esta me parece es la que marca muchas de nuestras decisiones o pensamientos, ¿no? La demanda de quién, la demanda de la sociedad, la demanda del mercado, la demanda nuestra de formar a profesionales que, bueno, tengan una inserción laboral, la demanda nuestra de formar a profesionales de calidad que puedan responder al contexto, etc. Bien, a partir de este conjunto de condicionamientos a nuestra práctica docente, vamos tomando decisiones, priorizamos algunas, ponemos en valor otras, pensamos a qué necesitamos darle respuesta, y esta toma de decisiones, si se hace desde una perspectiva reflexiva, nos lleva necesariamente a pensar en cuáles son nuestros irrenunciables. Y cuando hablo de irrenunciables, quiere decir aquello que, a pesar de que pase todo lo anterior y muchas otras cosas, esto no estamos dispuestas a ceder, ¿sí? Es como, esto es lo importante. Y esa es una decisión como personal de cada docente, cátedra, espacio educativo, institución educativa. Tenemos irrenunciables.
en función de eso irrenunciable, los condicionamientos que tiene nuestra práctica, lo que creemos que es mejor, bueno, pensamos las preguntas clásicas de la didáctica. ¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñar? Y armamos lo que conocemos como un diseño didáctico. Un diseño didáctico que nos sirve para dar respuesta a este contexto y que nos da algunas certezas. ¿Dónde estamos? ¿A dónde queremos ir? ¿Qué queremos lograr en este campo? Ese diseño didáctico puede ser más o menos flexible, más o menos permeable, acomodado a cada generación, lo vamos actualizando, pero nos daba cierta certeza, nos movíamos en un campo más o menos conocido, ¿no? Hasta que llegó lo que no hay necesidad que les cuente, que en 2020, bueno, nos cambió el escenario, nos cambió vertiginosamente, dio un vuelco el escenario. Y entonces acá, ¿qué es lo que cambió? ¿Cambiaron todos esos desafíos que teníamos? Yo pienso que lo que cambió principalmente es que nuestras estrategias para dar respuesta a esos desafíos quedaron dislocadas de la realidad. Ya no, las estrategias que teníamos ya no nos estaban sirviendo. Los desafíos estaban, ahora se sumaban unos nuevos. Y acá lo que hicimos, mal, bien, con lo mejor que pudimos, fue tener en cuenta este proceso reflexivo de los irrenunciables. Pensamos explícitamente o implícitamente, pero lo que hicimos fue poner en juego cuáles eran nuestros irrenunciables y acomodamos nuestra propuesta al nuevo escenario. Al principio parecía de ciencia ficción, y nos costó un montón, después nos fuimos acomodando y encontramos un diseño didáctico que nos permitía dar respuesta. Algunas cosas quedaron por fuera, pero en general, hasta al final del 2021 ya estábamos bastante cómodos, ¿no? Y de pronto empezó a cambiar de nuevo el escenario. Había que volver a la presencialidad, hay demandas en relación a los estudiantes que muchos de ellos viven en otros lugares, trabajan muchísimas horas, no pueden permanecer en la institución, y antes sí lo podían hacer y ahora se sienten excluidas. Nosotros que tenemos unos nuevos desafíos y nos preguntamos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Generamos lo mismo el espacio presencial? ¿Generamos comisiones presenciales y otras comisiones virtuales? ¿Hacemos espacios híbridos? Todas estas preguntas son las que hoy trajeron acá, al 2023. Entonces, el ejercicio que quisiera que me acompañen a hacer es evaluar en qué contexto estamos ahora, cuáles podrían llegar a ser nuestros renunciables y algunas posibilidades. Digamos, no hay recetas mágicas, podemos pensar algunas posibilidades para dar respuesta a nuestros irrenunciables. Y por eso pensé en 3 aspectos, ¿no? O sea, habría muchísimos para conversar, pero bueno, como esto era un tiempo limitado, pensé en 3, después ustedes propondrán si quieren que conversemos de otras cosas. Para el primero de ellos le voy a hacer honor a mi formación de base, y es como pensar, para formar profesionales, no puede ser desvinculado de la situación de emergencia socioambiental, ¿no? Y cuando pienso en esto, pienso en múltiples cosas. La acción humana que hacemos sobre el ambiente, las posibilidades que le damos a las personas que viven en ese ambiente, el uso que hacemos de esos recursos y el beneficio que tiene ese uso de recursos, y también cuando ocurren situaciones, como por ejemplo la de la pandemia, a quienes principalmente impacta, ¿no? A quienes golpea. Y este conjunto de personas más desfavorecidas, ¿qué oportunidades tiene? Y si bien esto que estoy planteando es sumamente complejo, tiene que ver con nosotros, con nosotras, porque estamos formando profesionales vinculados a la ciencia y la tecnología, donde se toman decisiones sobre qué se hace con esos recursos, qué impacto va a tener eso que se hace sobre los recursos, y qué se podría hacer también, ¿no? Si este es el escenario, ¿cuáles serían otros caminos de aproximación para utilizar nuestros recursos para favorecer, por ejemplo, a aquellas personas que están excluidas?
también se complejiza esto cuando pensamos, bueno, en el contexto de estas situaciones hay múltiples intereses, y entonces juega ahí una circulación de la información. Y ahí nuestras profesionales jugaron un rol durante la pandemia y actualmente para legitimar determinados discursos u otros. Bueno, ¿desde qué lugar lo hicieron? ¿Con qué intereses para beneficiar a quiénes? Entonces, lo que les quiero plantear que pensemos en función de este desafío es cómo vamos a formar profesionales con empatía y compromiso ético cuando analizamos las causas que llevan a determinadas injusticias y que tienen que ver con nuestros recursos, por ejemplo, y donde la ciencia puede beneficiar a determinado grupo o a otro. Y en este sentido, ¿cómo hacemos para que nuestras egresadas sean capaces de intervenir, contrarrestar y transformar estas situaciones con un compromiso ético en relación a lo que está sucediendo? A mí me gusta pensar, y lo suelo decir a mis estudiantes, cuando, por ejemplo, en el caso de mi asignatura, analizamos algún proyecto de ley, algún diseño curricular, alguna política educativa, que en algún momento son ellos quienes van a estar en esos lugares de decisión. Porque estoy convencida de que formamos posibles líderes del futuro. Bueno, si pensamos que quienes están en nuestra aula van a ser quienes van a tomar decisiones, ¿cómo creemos que desde nuestra asignatura, desde nuestro espacio curricular, brindamos herramientas para que tengan una formación con ese compromiso ético, con esa posibilidad de pensar para otros, para transformar esa realidad? Bueno, y entonces acá algunas posibilidades. Entonces, voy a tomar unas ideas de Mariana Maggio en un libro que sacó el año pasado, Híbrida, enseñar en la universidad que no vimos venir. Es muy interesante el libro. Y ella habla de mantenerse mínimos. Cuando toma esta idea de mantenerse mínimos, se refiere a qué vamos a enseñar, ¿no? Porque con todo lo que les dije pareciera que es inabordable, digamos, como que la materia se va haciendo una bola grandota, y no la vamos a poder llevar adelante en la cantidad de tiempo que tenemos. Entonces la propuesta que ella hace es esto, en pensarse mínimo, que esto no quiere decir enseñar menos, sino enseñar para producir aprendizajes más profundos y perdurables, que tengan un impacto en la formación de los profesionales. Y para eso, evitar la tentación de hacer un listado sábana de contenidos, donde hay 1 millón de cosas, y donde entonces lo actual, lo del último momento, es algo que queremos agregar porque queremos que esté, pero no es que sacamos otras cosas, sino que vamos agregando en ese plan, en ese programa, y entonces quizás lo más interesante para nosotros es aquello que quedó en la última unidad, o en la última clase, o en los últimos minutos de nuestra última clase. Entonces aquí la propuesta es como pensar distinto, dar vuelta, y decir, bueno, ¿qué es lo central en la disciplina? ¿Qué se discute hoy? ¿Qué estoy discutiendo yo con mis colegas? ¿Qué es lo importante, lo que parece importante en este contexto? Bueno, eso tiene que ser el central de mi disciplina. Y, bueno, lo histórico, por supuesto que es importante, porque son formas de construir el conocimiento. Dediquemos un espacio para ese histórico. Y que lo central no sea lo histórico, lo que ya pasó, lo que aparte puedo ir a buscar a cualquier lugar. Trabajemos sobre lo que hoy se discute. Esa es una propuesta. Y la otra es hacer un abordaje integral. Es decir, ser como más fieles a la característica que tienen estas situaciones, que no son particionadas, sino que son integrales, son complejas, están en contexto. Entonces no hagamos el artificio de partirlas para abordarlas. Para profundizar sobre esta idea, quisiera que tomemos la perspectiva de Edgar Morin en relación a la complejidad, ¿no? Donde él plantea justamente que, bueno, la construcción de las disciplinas son un artificio humano para dedicarnos específicamente a determinadas cosas. Pero las cuestiones, los problemas, no responden a una disciplina, a un aspecto, a un pedacito, sino que para poder abordarlos ponemos en juego múltiples aspectos, múltiples cuestiones. Y entonces, si esto a niveles de disciplina lo podemos observar, también podemos darnos cuenta que la división de hay aspectos teóricos y hay aspectos prácticos es un artificio didáctico que hemos creado hace mucho tiempo y que no responde al
corazón o a la forma en que nuestra disciplina se construye. Entonces, ¿estamos dispuestos a seguir manteniendo ese artificio que hemos creado? ¿Será eso lo que nos sigue ayudando a llevar a nuestros estudiantes a tener un conocimiento profundo, perdurable, con capacidades de juicio crítico para poder intervenir en su realidad? Es una pregunta. Y en relación a esto también, en la complejidad, si nosotros pensamos cómo se desarrolla el campo profesional, sea que el campo profesional lo pensemos en el contexto de las comunidades científicas para la producción de conocimiento científico o por fuera, con todas las diversidades que pueden haber allí, es difícil que pensemos que eso sucede de modo individual, ¿no? Es probable que pensemos que cuando construimos algo, trabajamos, es de modo grupal, es de modo colaborativo. Incluso, por ejemplo, si vemos las últimas convocatorias, me refiero a esta de la Red Federal de Alto Impacto. Bueno, todo el tiempo nos están invitando a que vayamos a resolver algún problema a través de conectarnos con otras personas, de trabajar colaborativamente. Entonces, ¿por qué si advertimos que los problemas profesionales no pueden resolverse individualmente y desde una sola perspectiva, por qué pensamos que sí debemos enseñar desde esa perspectiva? En nuestra aula tiene que haber cuestiones individuales para resolverse y no favorecer el desarrollo de habilidades verdaderamente colaborativas, donde haya una colaboración de cada uno de los integrantes y que vayamos ayudando a crear personas que puedan trabajar de ese modo en el ámbito profesional. Y por otra parte, si tenemos en cuenta la naturaleza del conocimiento científico, esto tiene que ver con, bueno, cómo este conocimiento se construye, de qué modo, cuáles son los modos en que se valida este conocimiento. Y esto, en definitiva, tiene que ver con las prácticas científicas, ¿no? Por ejemplo, la capacidad de argumentar, de buscar evidencias, de contraargumentar, aparte las posibilidades que tiene esto en el ámbito de nuestro trabajo, como por ejemplo en ámbitos científicos, en congresos. Y entonces, si pensamos en esta perspectiva que tiene nuestro conocimiento, desde nuestras asignaturas, ¿qué oportunidades damos a nuestros estudiantes a que desarrollen prácticas científicas? Y esta producción que hacen, ¿qué vínculo tiene con el contexto? Por ejemplo, ¿qué vínculo tienen con las formas en que este conocimiento se valida, se construye y se comunica? Bueno, hasta ahí podemos conversar sobre nuestro primer desafío. Vamos a un segundo desafío, que a mí me apasiona porque me encanta la tecnología. Entonces, lo que quisiera que conversemos acá brevemente es cómo hay distintos desarrollos tecnológicos que impactan. En este momento, por ejemplo, podemos tener esta conversación y está Mara allá del otro lado, y existe la posibilidad, por ejemplo, de que esto se grabe. Bueno, esto nos cambió un poco el escenario. Bueno, pero hay otras tecnologías que interpelan directamente nuestras prácticas educativas. Y acá voy a traer dos que en estos últimos días ha tenido mucho impacto en los medios de comunicación, que seguro no va a ser nada nuevo para ustedes, como el chat GPT. Acá he visto noticias de todo, ¿no? De todos los diarios se están preguntando, ¿qué hacen los sistemas educativos con este chat? Como veo sonrisas del público, veo que le conocen, es un chat al que se le puede preguntar lo que sea y el chat contesta, ¿no? Incluso se le puede preguntar para que ponga en juego criterios. Esto me parece interesante ahí. Por ejemplo, le preguntaron hace poquito al chat cuál era, no sé si leyeron esa noticia, cuál era el lugar el mejor lugar para vivir en Argentina. Sí. Y dentro de eso salió Córdoba como segundo lugar, y donde lo que tenía que poner en juego era las oportunidades de empleo, la seguridad, bueno, las universidades, las universidades y la salud, eso ponía en juego. Y la primera era Buenos Aires, y la tercera era Santa Fe. No sé, si uno analiza eso y después prende el noticiero, no sé ¿cómo puede creer que poniendo en juego el criterio de seguridad estarían esas ciudades como las mejores, ¿no? Bueno, esa es la respuesta que dio el chat. También al chat se le puede decir, resuma en tantas palabras este texto, ¿no?
o escribo un ensayo que tenga que ver con tal tema. Bueno, entonces acá sobre esto, a mí me gustaría que pensemos en, al estar esta tecnología disponible, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿No? ¿Qué pensamos hacer con esto? Y acá yo pensé que hay por lo menos 2 caminos posibles. Un primer camino es intentar evitarlo, ¿cierto? Intentar evitarlo. Donde lo que sucede es lo de la escótica, y no sé si estamos dispuestos a volver ese modo policíaco, de decir, dejen las mochilas al costado, guarden los celulares, miren al frente, no respiren. Bueno, esa es una posibilidad que se puede intentar, ¿no? La otra posibilidad de intentarlo también es quitar otras actividades que proponíamos a nuestros estudiantes para evitar que lo hagan, por ejemplo, no sé, hagan un informe en su casa, tráiganlo. Bueno, y eso, como creemos que puede llegar a ser hecho a través del chat, bueno, podemos empezar a evitarlo. Es decir, no, acá la única forma va a ser que hagan cosas manuscritas acá en el aula, para yo asegurarme de que son ustedes quienes lo hicieron. Y después otra es proponer utilizarlo, ¿no? Así como nos acabamos de reír de la respuesta del chat, poniendo en juego seguridad, ¿por qué no hacemos eso con nuestros estudiantes? Le decimos, busquen en el chat a ver qué respuesta le da. Y lo que quiero que hagan es que copien la respuesta del chat y después fundamenten por qué están de acuerdo, no están de acuerdo, qué cosas les dijo mal el chat, qué cosas no considero, qué cosas que ustedes no habían considerado les dijo y les pareció que estaba bueno. Es una forma distinta de ver que esta tecnología nos puede correr a nosotros, o nos puede dar una oportunidad para vincularlo con algo que puede que les interese, y que a su vez les ayude a pensar. Bueno, eso sobre esta tecnología. Y después esta otra que esta es la que más me gustó. A ver si puedo hacer una cortita. ¿Para qué? Espero que nos salga el sonidito. Bueno, esto es que hace 15 días más o menos fue la primera audiencia judicial en metaverso en Colombia. El metaverso, pero si no saben qué es lo que es un mundo virtual en el cual participamos de ese mundo virtual con una proyección nuestra de nuestro físico a través de un avatar, y para entrar a ese mundo virtual puede ser que sea con unos lentes o con un casco, ¿no? Y entonces, bueno, entramos como a ese mundo virtual y se proyecta nuestro cuerpo, ahí después si quieren escucharlo, a la jueza, y cuando la jueza movía sus brazos, etcétera, está ahí moviéndose y se ve el escenario del resto de las personas también participando. La notaria, bueno, no me sé bien los roles en los juicios, pero sé que los abogados de una parte y de la otra, etc. Bueno, yo cuando vi esto dije, ciencia ficción, el futuro llegó, estamos así. Y veo que en el mundo real, digamos, esto ya no es un videojuego, en el mundo real, en el contexto de una audiencia judicial, se empezó a poner en juego, ¿no es cierto? Y después pensé, dije, bueno, a ver. Ay, ¿por qué dejó de funcionar esto? Quizás sacarlo del video. No sé por qué me dejó de funcionar esto. Ahí está. Gracias. Después pensé, ¿en qué se diferenciaba eso de esto, del Meet 2D? Yo cuando pensé eso dije, no, o sea, esto está mucho mejor. En realidad, tiene la proyección de los cuerpos de las personas, por lo menos estás viendo qué hacen. Acá tenía la cámara apagada, no existía, no sabíamos qué hacían. Y esto ya no nos pareció tan de ciencia ficción, bueno, porque nos acostumbramos. Estuvimos 2 años hablándole a una cámara así, a fotos, ¿no es cierto? Pero lo otro no está tan distinto. Y dije, bueno, a ver, ¿será tan de ciencia ficción esto? Estamos lejos, ¿cierto? Y buscando noticias, encontré esto. Que la UBA ya tiene su primer metaverso, y lo tiene para el ingreso universitario en abogacía, justamente. El objetivo de este metaverso es como poder interactuar con docentes de la carrera, típicos, porque están como programados, donde le preguntan cosas de la carrera, hay como una simulación del espacio físico de la facultad, entonces para que conozcan las instalaciones, los trámites que tienen que hacer, etc. O sea, eso ya está. Si eso ya está, bueno, ¿qué tan lejos podemos estar de la otra foto? Donde podemos estar
trabajando con un laboratorio virtual, haciendo todo lo que a lo mejor por altísima complejidad no podíamos llevar adelante porque, con nuestros estudiantes, ya sea porque no contamos con esos equipamientos o porque no hay posibilidad de que muchas personas los utilicen, o porque están en su casa y no pueden realizar el trabajo práctico porque no pueden venir para acá. ¿Estamos muy lejos de ese escenario? No sé, yo pienso que por lo menos tendríamos que pensar, ¿no? Pensar que este puede ser un escenario, que tendremos que ir pensando qué va a suceder, qué vamos a hacer cuando eso esté. Acá no hay respuestas, hay preguntas. Bueno, una tercera cuestión, que son nuestros estudiantes. Y el respecto de los estudiantes, quiénes son, qué es lo que desean, qué es lo que hacen, qué esperan de su vida universitaria. Si pensamos en la mayoría y generalizando mucho, por supuesto, porque las estudiantes son diversas y tienen distintos intereses, podemos pensar que una gran mayoría corresponde a una edad entre 18, 25, 27 años, donde entonces responden a tener prácticas de comunicación y de interacción que en las cuales utilizan redes sociales, por ejemplo, su modo de comunicarse es instantáneo, continuamente, con mensajes cortos, mensajes de texto en general, pero mensajes cortos. También tienen muy incorporada la dinámica de los videojuegos. La dinámica de los videojuegos le da un comportamiento reversible. ¿Cuál es? Reversible y flexible, lo cual es muy bueno. Tienen una capacidad que nosotros no teníamos desarrollada, porque tienen la capacidad de volver hacia atrás y modificar las acciones y darse cuenta de cuáles fueron las acciones que tomaron incorrectas para corregirlas. Y también tienen una narrativa, analizan desde una narrativa en serie, con series muy complejas, como bueno, esa es la red de Dark, ¿no? Donde capaz que para poder entender esta serie había necesidad de hacerse un mapita, escribir, interactuar, para poder entenderla. Y lo hacen, ¿no? Tienen la capacidad de entender cuestiones sumamente complejas, que no van en una lógica lineal. Entonces, acá la pregunta: ¿cómo consideramos, cómo tomamos en consideración estos saberes, estas prácticas de nuestros estudiantes? ¿Los tomamos a nuestro favor? ¿O seguimos pensando una dinámica, por ejemplo, lineal del conocimiento, donde vamos con la didáctica de Comenius, de lo simple a lo complejo? Vamos por las bases para poder aplicar este conocimiento después. Cuando nuestro público ya no piensa así, piensa de otro modo. Y por otra parte, ¿cómo hacemos para lograr entonces que estos jóvenes quieran estar, como sea que puedan estar en nuestras clases, quieran experimentar nuestras clases? ¿No será que nuestras prácticas son las que hacen que nuestros estudiantes tomen determinadas actitudes, actividades o prácticas que consideramos negativas, evasivas? Acá me gustaría que pensemos fuertemente en algo. Una propuesta sería crear experiencias, ¿sí? Que la clase sea una experiencia. Acá tomo los aportes de Jorge La Rosa, donde él habla de la experiencia como algo que pasa, me transforma, me constituye, conforma mi manera de ser, ¿sí? Algo profundo que sucede. Y esto no me sucede individualmente, sino que me sucede gracias a un colectivo con el que participo de esta experiencia. Entonces, ¿qué hacemos para que nuestra clase sea una experiencia? Marque la diferencia. Que no sea lo mismo venir que no venir, estar que no estar, participar. Primero que nada, para crear esa experiencia, tiene que ser que nosotros querramos estar. Si no queremos estar acá, nadie va a querer estar. Y eso parece una cosa sin sentido, pero es básico. Para querer estar, tenemos que estar convencidos de que lo que tenemos para ofrecer es interesante. Me interesa, les va a interesar. Si lo que yo digo está bueno, si yo realmente lo creo, bueno, el resto también. Ese entusiasmo, eso tiene que ser lo que suceda. ¿Y qué será lo que yo puedo hacer para que marque una diferencia? Que realmente se vayan de la clase y algo haya pasado en esa persona. Lo otro para preguntarse acá entonces es, bueno, ¿qué esperamos de nuestros estudiantes?
¿Qué tienen que hacer? ¿Cuál es la propuesta? ¿Tienen que escuchar? ¿Tienen que resolver algo? ¿Tienen que participar? ¿Tienen que hablar? ¿Qué es lo que estamos esperando que hagan? Y acá la propuesta justamente es colocarles desde un lugar activo, participativo, ¿no? Y en función de esto, me gustaría que reflexionemos sobre algo. Hasta aquí estamos todos de acuerdo que las circunstancias nos cambiaron abismalmente, que el conocimiento cambia todo el tiempo, que nuestros jóvenes cambian, pero nosotros no cambiamos nada, seguimos igual. Y a tal punto que podemos analizar esto. En la presencialidad hacíamos clases expositivas, queremos explicar, porque es muy importante, explicar lo que tenemos, lo que sabemos. Y entonces, ¿qué logramos? Estudiantes fugitivos. Fugitivos en distintas perspectivas. Puede ser fugitivo, no sé si acá sucede, pero supongo que sí. Como que pasan una lista para los presentes, se anotan y después el cuerpo se va. O puede ser que cuerpo coincida con espacio y tiempo, pero vaya a saber dónde están realmente sus cabezas, si están, qué es lo que están haciendo, están tomando nota, están chateando, bueno. Eso ocurría en la presencialidad. ¿Qué hicimos? Se nos cambió la pandemia, ¿no? Cambió todo, dijimos. ¿Qué hicimos en la pandemia? Transformamos nuestras clases explicativas en clases virtuales positivas. Entonces, ¿qué obtuvimos? Estudiantes fugitivos, pero ya con otras estrategias mucho peores, porque ya ni les veíamos la cara. O sea, antes verles en el escenario es como que nos alcanzaba, ahora ni siquiera le veíamos la cara. Entonces dijimos, bueno, esto no sirve. O sea, para estar hablándole a una pantalla donde no están y encima te dicen, déjalo grabado, bueno, ¿por qué no agarro y lo grabo bien? Le agrego otras cosas, por ejemplo, imágenes, interactivos, lo edito, porque, por ejemplo, este video que no se puede editar y uno dice algo que no quedó tan bien, le gustaría decirlo mejor. Entonces, bueno, lo edito, le pongo alta producción. Bueno, entonces armo unos videos máximos, de máxima calidad. Subo el video, entonces el año pasado hice el video. ¿Qué hago este año? Bueno, ¿cómo hacemos para salir de esta lógica de pensamiento? Yo les quiero proponer una pregunta, nuevamente. Con esta lógica que tenemos, ¿cómo estamos creyendo que se aprende? ¿Qué aprendizaje estamos favoreciendo, promoviendo? Y cómo eso responde a nuestros irrenunciables. ¿Lo que estamos haciendo está dando respuesta a estos irrenunciables que tenemos? ¿O está dando respuesta a lo que nosotros podemos dar? También es una respuesta. Pero la reflexión práctica, digamos, el compromiso con nuestra tarea, pensando en aquello que yo empezaba, de formar profesionales comprometidos con el medio, capaces de transformar su realidad, ¿será así que los vamos a formar? Entonces, acá hay no les voy a dejar solo con preguntas, acá les tiro algunas ideas. Algunos caminos de aproximación posible, que pueden ser, con esta misma idea de crear experiencias, bueno, crear estudiantes productores, donde se produzca en clase. Si nosotros lo que estábamos en la línea anterior, si lo que queríamos es que nuestros estudiantes logren explicar y reproducir, bueno, la línea anterior sigue siendo muy útil. Pero si lo que queremos es que resuelvan, intervengan, analicen críticamente, tengan juicio crítico, bueno, hay que hacer otra cosa. Hay que colocarlos en otro lugar, ¿no? De mayor participación, compromiso y como productores. Pero acá también quiero hacer una gran advertencia, porque si nosotros queremos eso de nuestros estudiantes, no podemos seguir haciendo lo otro, ¿no? Que a veces sucede eso. Queremos esto, pero nosotros seguimos con lo mismo. No, nosotros tenemos que dar algo distinto para que acá suceda algo distinto, porque tengan herramientas. Es como de tener un compromiso ético en esa tarea, ¿no? Si estamos favoreciendo, promoviendo, ayudando a que se desarrollen determinadas habilidades, también entonces ahí sí podemos exigirlas, ¿no? Si no lo estamos haciendo, exigirles es como un fraude, ¿no? Bueno, entonces, pensando en estudiantes productores, que estos estudiantes productores creen, por ejemplo, podemos pensar en la dinámica del aprendizaje basado en problemas,
donde lo que se resuelva sea un problema que tenga que ver con el contexto, que dé respuesta a algo que en este momento se está discutiendo, y que la resolución de ese problema sea la excusa o la causa que nos lleve a estudiar las bases. Que sea en función de eso que vamos a ir a visitar estos conceptos que creemos que son centrales de nuestra disciplina. Ese puede ser un camino, resolver problemas. Otro camino puede ser producir cosas. Ahí, leyendo el libro de Mariana Maggio, ella decía, los jóvenes tienen muchísima creatividad, tienen un intelecto ahí todo el tiempo en producción. Es como de alta calidad lo que pueden llegar a producir si les ponemos a hacer algo que sea productivo. Entonces, ¿por qué no pensar que lo que producen en la universidad puede tener un impacto? Por ejemplo, algo real. Una ONG que necesita un plan de acción, un desarrollo tecnológico, un proyecto de ley, cosas que tengan utilidad. Si nosotros invitamos a una actividad así, ¿piensan que nuestros estudiantes no van a querer participar? Es difícil. Bueno, y una otra cuestión, digamos, que no va en esta línea, sino que va en volver a reconocer a nuestros estudiantes, es escucharles, ¿no? Es bien sabido que no se puede establecer un vínculo pedagógico didáctico con quien no se conoce, y entonces necesitamos saber quiénes son, qué necesitan, cuáles son sus sueños, cuáles son sus preocupaciones. Eso requiere tiempo. Entonces, ¿de dónde sacamos tiempo? Bueno, dejamos de hablar y escuchamos un poco. Y escuchamos qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, cuáles son sus intereses, para que nuestra propuesta sea más cercana, para que no esté tan distante, no siga solo en nuestra lógica. Y para eso una posibilidad es lo que Mariana Maggio decía, y acá le quiero leer la frase, dice, podríamos empezar con un gesto, mirar en los ojos a cada estudiante que por primera vez atraviesa la puerta de una universidad para empezar a cursar, y expresarle nuestro compromiso político, cabal y honesto, amoroso y humano, en que nos comprometemos a estar de su lado. Este no puede ser el abordaje de una universidad de élite, accesible solo para unos muy pocos, sino de la universidad como nivel educativo, como institución, y de cada uno de sus actores. Acá me parece importante pensar que esto que exigimos y naturalizamos para otros niveles educativos, o sea, acá varias personas son adultas que pueden tener hijos, hijas, sobrines, por ahí, y que piensan que sí, sus instituciones educativas tienen que considerarles como personas, sus posibilidades, darles un trato amoroso, humano. ¿Por qué lo naturalizamos y exigimos para otros niveles y no necesariamente para la universidad? Y lo preocupante es que eso termina siendo la posibilidad que damos en una institución pública gratuita, y entonces es la que tienen que vivir quienes no tienen otras posibilidades económicas, por ejemplo. Y acá esto puede llegar a ser muy peligroso, digamos. El trato humano, amoroso, responsable, ¿está solamente en otras instituciones? No, de ninguna manera. Bueno, entonces la invitación nuevamente acá es, y para ir cerrando, a pensar cuáles son nuestros irrenunciables. En función de todo esto que hemos estado conversando, o yo decir, exponiéndole, ¿cuáles son nuestros irrenunciables y por qué? Pensemos profundamente en eso, para que sea eso lo que marque nuestra agenda en el 2020. Bueno, eso. Bueno, les escucho lo que quieran decir, preguntar, quejarse, lo que sea. Sí. Soy Ana Carolina de la Vida, a vos voy a recordar una idea que nosotros hacíamos encuestas a los alumnos cuando empezó el tema de la pandemia y tuvimos que empezar a inventar cómo dar las clases, porque que tuvimos mucho apoyo de nosotros, pero cuartos, también cuartos, que bueno, las primeras encuestas que nosotros hacíamos como mejor. A mí me perturbó dos cosas, o sea, si ellos no habían podido aprovechar algo que nosotros estábamos buscando,
y cómo rescatar esta experiencia y trasladarlo. Lástima que yo tenía que trasladarlo a otro lote de alumnos que ya había venido transitando por todo esto. Y a mí me empezó a llamar la atención, más allá de que con las respuestas yo hacía el traslado a la nueva cohorte, como cada vez tenían menos participación, incluso en las encuestas. O sea, como que a nadie le importaba ya algo apenas para decir qué no me gustó. Que nosotros teníamos alguna pregunta que decíamos, bueno, ¿qué rescata? Dos o tres cosas que fueron rescatables. Y al principio era muy interesante, en la primera tuve casi el 80% de respuestas, siendo que era anónima, y después tuvimos muy poquito, una baja muy importante, y yo decía, ay, Dios mío. Y he empezado a conversar con gente, y la gente me decía que había muy poquita de participación también en ese tipo de actividades, y quería llegarme al grupo de pedagogía o sea, que me asesoren qué me está pasando, que ni siquiera les importa ya contestarme y criticarme. O sea, decirme, esto está muy mal, en esto queremos, esto falla. Así que bueno, creo que con esta idea de empezar pongamos mirada en lo que hacemos, bueno, que tenemos este grupo de pedagogía que es lo que está de una mano, bueno, se puede recordar y problemas y ver, porque ahora vuelvo a lo de antes. ¿Y cómo vuelvo a lo de antes? Bueno, pues vuelvo a plantear de nuevo. ¿Qué tomo? ¿Qué me quedo? Así que bueno, creo que es muy interesante, por lo menos me ha activado en tomar algunas cosas que ya pensaba dejarlas de lado, pues acabo de cambiar de prioridad. Voy a retomar. Buenísimo. Gracias. Adelante. Yo te agradezco, Carlos, a modo de reflexión, a modo de disparador. Mi pregunta es así como un poco más general. Me quedé pensando en los irrenunciables. Cuando uno está formando un profesional, uno debiera pensar, no sé si está bien o no, que ese conjunto, o sea, esa persona que después va a estar inserta en el medio que está impactado por todo, y que por supuesto todos añoramos y todos queremos y todos fijamos como meta que ese futuro profesional sea el que tiene el compromiso ético, el compromiso social. Ahora digo yo, ¿cómo hacemos con los irrenunciables? O si en ese producto final que fijamos como meta, como institución educativa, como un conjunto de asignaturas y de saberes, etcétera, que van a hacer, no deberíamos pensar en un conjunto de irrenunciables para que eso funcione. O sea, ahí yo veo como una cuestión así un poco difícil, digamos, a veces de armonizar, y si no deberíamos tal vez pensar o cómo hacer el camino, porque me parece como complejo pensar en irrenunciables de forma individual. Tengo mi asignatura, tengo un conjunto de asignaturas, en general en nuestra facultad tenemos niveles, entonces en el ciclo superior tenemos un conjunto de asignaturas que se asocian para después, por ejemplo, un perfil de profesional. No sé, me parece que una cuestión es fundamental en eso, pensar en este irrenunciable, pero que se necesita una organización social. Totalmente de acuerdo. De hecho, y con otras palabras, la construcción de los planes de estudio, los programas, las carreras, están basadas como en irrenunciables, ¿no? Por ejemplo, los contenidos mínimos de un plan de estudio. Es eso. Pero lo que pasa es que el contenido mínimo es un listadito. Finalmente lo sigo viendo siempre, lo sigo viendo como un listado. Claro, es un listadito. Que nos llevan, si cumplimos con eso, nos llevan a tener poca cintura o poco para pensar de otra forma, porque es complejo, ¿no? Sí, pienso que siempre hay intersticios, posibilidades, ¿no? Por ejemplo, cuando se revisa un plan de estudio, o no sé si tienen posibilidades de hacer revisiones, por ejemplo, por departamento o por trayecto, esos son los momentos para pensar conjuntamente en esos irrenunciables, como más despegado del contenido conceptual y pensando más en este perfil profesional y en las posibilidades de este profesional en el desarrollo de su actividad. Y por otra parte, el intersticio también puede estar en nuestra propia asignatura. Ahí vos, quizás uno lo ve como más individual, pero se pueden hacer diferencias. Puede ser muy distinto si la materia se aboca a un listado de contenidos que a resolver.
problemas. Las habilidades y la experiencia, los aprendizajes que van a surgir de un trayecto o de otro puede ser muy diferente. Incluso porque por ahí, cuando yo hablaba de los desafíos, a veces hay nuestro lugar, el lugar de cada una de las personas que están acá, en el contexto de su actividad docente, puede ser muy distinta. Puede ser desde que tengamos la posibilidad de seguir toda nuestra asignatura, o que no, porque somos profesores asistentes y nuestra posibilidad es, no sé, un práctico. Y en el mismo espacio ese también hay intersticios, también hay posibilidades, porque hay una forma, hay un espacio en el que se nos ha dado estudiantes, tiempo, algo para hablar. Bueno, eso lo podemos plantear de un modo o de otro, y tiene que sí o sí estar vinculado con nuestro irrenunciable, ¿no? Puede tener más impacto o menos dependiendo también de nuestros lugares. Sí. Me encantó tu presentación, realmente muy inspiradora. Pensando en tantas cosas que dijiste, uno tiende a repetir recetas en la enseñanza y sabe más o menos cuáles van a ser los resultados, aunque ahora no son tan buenos. Pero nos encontramos en una situación en que sabemos que tenemos que innovar, pero no sabemos si eso va a funcionar. Eso también te genera una tremenda inseguridad, porque uno querría, uno dice, sí, voy y hago esto, y ¿cómo saber si eso es, cómo saber si no lo está haciendo bien o si esa, porque es una cohorte que va a pasar, que a lo mejor las herramientas no son las más adecuadas? Uno como docente también siente éticamente decir, me quedo con lo viejo conocido. Me encanta lo que estás diciendo, porque aparte es como una pregunta que siempre, vieron que mi materia es práctica de enseñanza, ¿no? Entonces lo que hacemos todo el tiempo es pensar proyectos. Y esa es la pregunta central. ¿Cómo saber si lo que voy a hacer va a estar bueno? Porque entre medio de eso hay estudiantes, digamos. Lo que se pone en juego es muy importante. Pero también en la otra decisión, porque hay algo que a vos te lleva a pensar que tenés que cambiar. Entonces quedarte es quitar posibilidad. Quedarte con lo malo conocido, que bueno, que ya lo controlas, pero que sabes que no está funcionando. Por algo vos estás pensando que tenés que cambiarlo. Entonces, bueno, jugarse a cambiarlo es quizás abrir la puerta a un montón de otros aprendizajes. En el compromiso ético me parece que lo que se tiene que priorizar ahí es pensar que es irrenunciable, tiene que estar de acuerdo con el perfil profesional, con lo que se esperaba de tu asignatura y con el mínimo aprendizaje que tenían que lograr. Si eso vos lo estás pudiendo lograr y se está siendo coherente también en esto, ¿no? De lo que enseño y lo que evalúo. Que ahí es eso también, que un poco yo les decía, que bueno, si queremos que logren otras cosas, hay que cambiar lo que hacemos, y también esa coherencia, digamos, como ese compromiso ético me parece muy importante también de mantener. Si enseño esto, puedo acreditar esto, ¿no? Porque capaz que cuando hablamos de evaluación se pueden poner en juego muchas cosas, pero cuando pensamos, quiero acreditar que este profesional va a saber tal cosa, y para eso le voy a poner una nota, un número. ¿Qué es lo que puedo acreditar? Bueno, tiene que estar en relación a lo que yo enseñé, tuvo lugar en mi asignatura. Y la otra es que como definición de cualquier diseño didáctico, es una hipótesis de trabajo. Siempre es una hipótesis de trabajo, porque puede cambiar tu estrategia, pero también hay otras cosas que cambian siempre. Lo que el año pasado te funcionó con un grupo, capaz este año no, porque tu grupo cambió. Porque los jóvenes, por ejemplo, van cambiando vertiginosamente sus habilidades, su forma de conectarse, todo. Y lo que antes te funcionaba con un grupo de jóvenes, ahora posiblemente ya no está funcionando tan bien. Entonces, pensarlo eso, que siempre son hipótesis. Lo bueno sería tener algunos indicadores para ir evaluando nuestra hipótesis, que no llegue tan al final, ¿no? Como ir teniendo algunas formas de recolectar información para ver si nuestro diseño, cómo está siendo resaltado, recibido. Uy, se me hace bien, me encanta. Sí. Gracias, la verdad que Gracias. Más que nada una reflexión un poco en el sentido de lo que decía recién, ¿no? Yo para mi jefe, cuando era chiquita jovencita, siempre decía que el plan de estudio es como una partitura, ¿no? Donde cada uno tiene que tocar su parte
lo mejor posible, pero que no se puede salir sin que cambie la música, ¿no? Entonces lo que dice Vivian va por ese lado. Creo que el periodo de la pandemia, por lo menos en lo personal, en asignatura, por ejemplo, en asignatura tiene una elaboración de medicamentos. Tiene una componente práctica enorme, y acá tengo una exalumna pandémica que me vio llorar al del último teórico porque no pudimos dar un solo práctico, pero yo lo que aprendí en ese periodo de cuánto más podría haber construido sin apoyarme tanto en eso, lo llevo al laboratorio a hacer cosas, ¿no? Eso es un aprendizaje que a mí, el equipo de trabajo, supongo que a toda la comunidad docente de esta facultad que está muy acostumbrada a la parte laboratoria, la parte práctica, nos debe haber quedado. Por ahí a lo mejor, mi percepción actual es que se aprendió en eso, se aprendió a manejar los tips, digamos, a eso, y por ahí nos queda todavía el pendiente de mirar algo que mencionaste al inicio, y esto de la demanda, ¿no? Siempre pensamos en la propuesta que hacemos de la universidad, que realizamos hacer, ¿sí? Y no siempre tenemos la perspectiva de cuál es el profesional. Nuestro país, nuestra región, necesita que nosotros le proveamos, ¿no? Desde la perspectiva que vamos a decir, de una persona que tenga un pensamiento crítico, que sea creativo, sepa resolver problemas, pero también cuáles son los contenidos que tenemos que darle, no ir acumulando líneas en el programa, cuáles son los contenidos que tenemos que darle para lograr eso, ¿no? Entonces, bueno, creo que por ahí del aprendizaje que tuvimos, así lo que nos falta sería poder incorporar esa mirada. No es fácil, porque tenés que cambiar la partitura, ¿no? Pero bueno, en mi percepción me parece que este último pasito es que tal vez el equipo didáctico Genial. Ay, perdona que le voy a dar la palabra a ella que había levantado antes. Y ahí. Carla, muy buenas preguntas. Creo que, si bien por un lado está el miedo a animarnos a cambiar nuestra forma de enseñar, por el otro lado nos encontramos con resistencia por parte de los, por lo menos, hablo de mi experiencia, de los estudiantes, a que le cambiemos esa forma de trabajar. Pero creo que hay que animarse, el miedo está en el caso de la asignatura en la cual doy docencia. El año pasado hicimos un cambio muy importante en nuestra forma de dar clases, porque había que necesitar, ya no podíamos seguir como veníamos. Al principio hubo resistencia por parte de los estudiantes, pero fue muy lindo el aprendizaje que hicimos junto con ellos, por lo menos personalmente me pasó eso a lo largo del cuatrimestre, y terminábamos en las últimas clases con ellos. Obviamente que hubo un grupo que se quedó y hubo otro grupo que nos siguió el ritmo, y fue muy grata esa respuesta de decir, profe, de esta forma aprendo mucho mejor. Y creo que hay que rescatar eso, que tenemos que perder ese miedo a innovar y a tratar de aplicar métodos y técnicas diferentes, que por ahí nos falta formación. Entonces eso por ahí como que nos genera un control de miedo, pero no nos cuesta nada tratar de, por un lado, formarnos, ir por eso. Yo creo que es un estudiante que más se falla y más bien. Porque si no nos adaptamos a su forma de pensar, no vamos a conseguir lo que queremos aprender. Eso que vos decís está bueno, porque tampoco hay que romantizar que los cambios van a ser excelentemente recibidos. Porque así como nosotros nos acostumbramos a determinadas prácticas y formas de actuar, bueno, el colectivo de estudiantil también, ¿no? Y entonces cuando te cambian el escenario hay que construir nuevas estrategias. O sea, es posible que eso suceda. Lo que pasa es que deberíamos estar convencidos de que eso que vamos a lograr va a tener un impacto en su formación profesional muy positivo. Entonces, bueno, hay que ayudarles, que también visualicen por qué lo estamos haciendo.
cuál es el objetivo del cambio. Y ahí, compañero. Sí. Nosotros teníamos que hacer. Es muy difícil, porque, por ejemplo, si se formamos nosotros, o nosotros al grupo no les gustaba. Se formaban ellos, después a veces dejaban, o sea, era como muy complicado. ¿Qué consejo vos nos podés dar sobre eso? O sea, de que, porque a nosotros también nos gusta de que no sea algo individual, que presenten un trabajo individual, sino que interactúen entre ellos, como van a interactuar después cuando salgan de hacer bioquímica, terapéutico o licenciado. Bueno, es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Yo pienso ahí que pensar cuál es el objetivo, o sea, volver vos a pensar cuál es tu objetivo de generar ese espacio colaborativo. Entonces, por ejemplo, si es que logren desarrollar estrategias para trabajar colaborativamente con personas que te gusten o no te gustan, que piensan como vos o que no piensan como vos, que tienen modos de comunicarse distintos o iguales. Bueno, si queremos poner ese desafío y creemos que eso está bueno que lo vivencien, deberíamos pensar que ese es nuestro irrenunciable y en función de eso, por ejemplo, crear nosotros los grupos. Si a lo mejor no es eso en ese momento lo que vos querés priorizar, sino que sea un colectivo, digamos, no estás tan centrado en el desarrollo de estas habilidades como de trabajo grupal, sino como en el producto de tu trabajo, capaz que lo que se puede importar sea que logren el objetivo y entonces les dejas libremente que se formen. O podés intercalar estrategias también. Decir, bueno, el primer trabajo lo hacen como quieren, el segundo lo vamos a armar nosotros y el tercero vemos. En función de cómo funcionó. Pueden ser, digamos, no. Para aportar nada más, Sí. la idea nada más. Nosotros el año pasado trabajamos en grupos, la primera pregunta fue eso. Siempre trabajamos en grupos, pero el año pasado fue como un trabajo muy focalizado en eso. E hicimos eso, hicimos un mix. Las primeras clases, capaz que se juntaran con los que conocían. Después, cuando nosotros empezamos a conocer un poco más a los estudiantes, empezamos a mezclar, y muchas veces nuestro criterio para mezclar era vamos a mezclar al que tiene una muy buena oralidad con el que no. O para el que entiende la materia de tal forma, con esta alumna que está costando aprender tal cosa. Y nos fue funcionando bastante bien, y para el final del cuatrimestre en algunas de las comisiones se habían formado grupos nuevos y nuevas amistades inclusive, y ahora querían elegir con el que nosotros habíamos terminado juntando, parecía que iba a estar bueno para que se potencien, y terminaban trabajando con esos grupos de trabajo. Es como que se complementan. Claro, y eso nos funcionó. Creo que eso fue lo que nos ayudó también a que funcionara la actividad. Así que eso Bueno, probamos y muy buena estrategia. Vos hace rato que querés comentar algo. No, bueno, Dale. con respecto al grupo de trabajo, bueno, hay mucha bibliografía que dice que hay distintas formas de armar el grupo de trabajo, como vos decís, depende de lo que uno utilice. Nosotros, por ejemplo, queríamos, pensando en esto, que profesional, por ejemplo, en la carrera de bioquímica hoy en día ya no trabaja solo, trabaja en equipo, entonces tienen que empezar a trabajar en equipo, que no es lo mismo que trabajar en grupo. Trabajar en equipo con un rol asignado, que es lo que hacemos también en el rol de investigación, que cada uno por su lado. Y nos funcionó dividirlos por orden alfabético, porque como tampoco tenemos acceso, nosotros, nuestra idea era que los que mejor se desempeñaban ayuden a los que les costaba un poquito más. Entonces, probamos un año por orden alfabético y encontramos que esa era una forma aleatoria que funcionaba. Lo repetimos al año siguiente y funciona de nuevo. Entonces, esa puede ser una ayuda que puede servir. Y otra cosa que quería decir es que por ahí cuando uno quiere pensar en esto de cambiar, piensa en cambiar todo al principio. Y después se da cuenta que hay que focalizar. Y hay veces que no es necesario cambiar toda la asignatura y todo lo que se da, sino tomar 3 temas básicos y fundamentales, y a esos generar una estrategia didáctica particular, aplicarla y después sí o sí evaluarla, porque si no nos quedamos con una percepción. Ay, me encantó dársela, pero no sabemos
nada más, lo repitan el siguiente, no sé, no tenemos tiempo, sí o no. Entonces, y eso me parece que es básico, cerrar. Bueno, el que está acostumbrado a hacer investigaciones, necesitamos yo necesito como unos números. Tomar datos, Pero buenos datos, ¿no? tomar datos, Sí. y escribir, percibir, si es trabajo en grupo, se sientan en círculo o están todos desparramados, dejan a uno afuera, no lo dejan. ¿Cómo podemos hacer para que eso cambie? Pero obviamente es mucho más trabajo para el docente que ir y hacer comunidades. ¿Cuál? Por experiencia. No, más que todo, bueno, felicitarte, la verdad que cuando ibas hablando uno decía, sí, así, no quiero estar en este momento así. Bueno, y la parte de la virtualidad en este momento es un amor y desamor completo, porque se cansa de ver fotos, como dicen, y trato de ver, bueno, cómo yo lo tengo grabado, ¿qué más puedo hacer? Y en ese momento, que la mayoría de lo que estamos acá es porque quiere mejorar la parte de la docencia. Y bueno, y una de las cosas que voy a decir, será que le doy mucho contenido, porque por ahí uno hace actividades nuevas para ver si los chicos tienen mejor los conocimientos y demás, y te hacen preguntas como diciendo, ¿esto lo toman? Su pregunta atañe no solamente a qué va en el parcial, pero no te preguntan, está bueno, qué sé yo, podemos hacer esto, lo otro. Entonces, uno siempre se cuestiona todo el tiempo si lo está dando bien, si lo está dando mal, cuáles son los contenidos mínimos que tiene que resguardar y cuál es la actividad óptima para que ese alumno tome el mejor conocimiento y se vaya con esa idea de tu materia y obviamente de tu carrera, ¿no sé? Entonces creo que todo es una prueba y error constante, pero bueno, nos tenemos que animar a innovar, salga como salga, el año que viene saldrá un poco mejor y así creo yo. Está buenísimo eso que trajiste, porque esas son las voces de nuestros estudiantes, ¿no? Pero que van de la mano, van asociadas a lo que nosotros proponemos. Porque es lícito que se pregunten eso. ¿Esto va en el parcial? Es lícito, porque ellos están jugando un juego acá y quieren responder lo mejor, lo más exitosamente a ese juego. Entonces, ¿cómo salir de ese esquema? Hay que cambiar el juego. Entonces, lo que tiene que estar en tu parcial tiene que ser eso. Si eso es lo más importante y lo irrenunciable. Si eso es un decorado, es un plus. Bueno, ellos lo van a percibir así. Y entonces va a decir, a ver, ¿vale la pena que ponga en el plus, en la cereza de la torta de atención o no? O en realidad siempre voy a terminar teniendo que resolver estos ejercicios. Voy al ejercicio, no gasto tiempo en otra cosa. Entonces, es como depende de nosotros, en realidad. Eso, si le damos la importancia que tiene o no. Porque además tienen 4 o 5 materias. Pueden jugar a la vez. Y una vida entre medio, ¿no? Y una vida entre medio, donde eso se pone en juego. O sea, pareciera que es como, qué vagos, ¿por qué no les interesa? No, bueno, son estrategias de supervivencia que se van armando. Y que después se ponen en juego también con criterios, donde, no sé, acá estamos muy cerca de querer una carrera científica, entonces queremos una muy buena calificación, queremos tener un buen promedio, se juegan cosas. Sí. Bueno, muchísimas gracias por tomar tu tiempo. Gracias. Gracias por todo lo que contaste y las preguntas. Seguramente estás familiarizada con cómo es la situación de la facultad, porque muchas deben ser similares, pero tenemos clases teóricas, para que vayas subida a YouTube, pero tenemos clases prácticas que duran más o menos 3 horas. Y ahí creo que es más inmediato las ideas que se nos ocurren para cómo podemos hacer que los estudiantes sean más activos, desafiarlos, que haya que sea un poco más activo. Pero muchas veces sucede que las prácticas caen al práctico sin haber visto teórico o viéndolo en 2x mientras estaban en el celular. Entonces tenemos ese programa que caen en la clase y uno tiene que medio comenzar luego y dar el teórico en la parte en la que debería ser el práctico. Y entonces, cuando comentabas estas preguntas, yo me hacía la pregunta de cómo el teórico podemos darle un rol activo a los estudiantes. Por favor, me ayudas con eso. Vos me das la posibilidad que yo te diga lo que yo pienso. Lo que yo pienso viene asociado a experiencias más algunas lecturas que tengo. En realidad lo que pienso es que este lugar de docente, de estar acá adelante, decir, nos lleva a una ficción, ¿no? La ficción es, yo lo dije,
ya está, vos lo sabés. Lo sabés, lo podés saber, si te interesa, estuvo tu oportunidad. Pero yo estoy tranquila, porque ya está, yo lo dije, lo expliqué, con todas mis herramientas, lo máximo, lo mejor que pude. Esa ficción de lo que yo creo que sirve, es lo que yo intento poner en juego o cuestiono, lo que les interpelo. ¿Es así como alguien aprende? ¿Alguien aprende porque escucha algo? Yo estoy convencida de que no. O sea, sirve algo. Por supuesto, hay personas que tienen una memoria visual muy grande, que les sirve escuchar. De hecho, yo quería decir algo en ese momento, y evidentemente en la charla, decir que las voces de los estudiantes al respecto del video, si bien yo se las estaba como criticando, los estudiantes es como que les viene bien el video, dicen que lo pueden parar, volver a visitar, lo escuchan 2 por hasta que encuentran algo que es interesante y entonces lo paran y lo vuelven a ver. Incluso ¿cuántos de nosotros vemos tutoriales o charlas o conferencias y ahí está, en 2 por hasta que vino algo importante y le prestamos atención? O sea, es una forma más, un recurso más, pero casi que es lo mismo que el libro. Entonces, eso puede ser nuestra clase, el libro hablado, el libro sintetizado. Ahí, para lograr esa síntesis, ese video, que puede ser de altísima producción, hay un trabajo intelectual del docente muy grande, donde quien principalmente volvió a resignificar el contenido es la persona que hizo ese video. No necesariamente la persona que la escucha. Entonces, ¿por qué no ocupar nuestro tiempo de asignatura, donde lo que haya que hacer no es escuchar, sino hacer algo? Para evitarte que cuando llegaste al práctico, están en ceros, porque no lo pudieron ver o lo vieron rápido. Que ese tiempo de esas 3 horas, no sé cuánto me dijiste del teórico, 2 horas, sí, se haga otra cosa en ese tiempo del teórico. Déjalo el video, pero no lo pidas obligatorio, no es como seguir poniendo cosas, ¿no? Déjalo el video, pero como si fuera bibliografía, igual que leer un libro, que opte, o lee el capítulo o ve el teórico. Pero el espacio del teórico, el estudiante, que tenga otra posibilidad, otro vínculo, ese es la idea. Sí. Nosotros hacemos, por eso nos cuesta mucho el tema del video colgado, es poner el caso clínico antes y hacer varias preguntas y preguntarles cuántos saben de esas preguntas, cuántas de esas preguntas podrían responder. Y después, bueno, ese caso clínico lo cambiamos todos mágicamente, y damos el teórico y después volvemos a presentar el caso clínico y la mayoría de las preguntas que antes no podían responder, ahora 100% las responden entre todos, ¿no? Porque, entonces, por eso nosotros, eso del video colgado en el teórico, digamos, es una oportunidad que se pierde de interacción si nosotros cogemos video colgado, le damos, además del video, que tengan por eso hacemos un mix en el mismo teórico, la participación de los chicos en el video, que damos muchísimos resultados. Hemos visto que hay menos chicos que vienen a los teóricos que antes de la pandemia. Eso sí, porque los videos que se subieron en el 2020 están todos en repositorios, a donde todos tienen acceso a esos videos, y bueno, se perdió esa posibilidad de intercambio que hacíamos. Que se perdió en algunos chicos, pero es increíble cómo ellos prestan atención realmente después del teórico, logran responder a esa pregunta, participan mucho más que la mano. Eso un poco, viste, lo que vos estás contando es como hacer aula invertida. Claro, ¿no? Es un poco de aula invertida. Ahí eso que vos contaste está buenísimo. Yo lo único que me gustaría que no perdamos, así como de perspectiva, es cuánto tiempo le insume a los estudiantes, ¿no? Todo. Porque por ahí vamos agregando cosas. Mucho más porque es el caso clínico que lo leen los mismos estudiantes y eso, y después resolverlo. Los coloca en otro lugar. También es importante. Sí. Perdón. Había una mano ahí. No, damos un comentario. Una vez tuve una clase muy interesante, una profe, un poco para responder un poco lo que mencionaba. Era que nos hacía hacer un ejercicio individual para que reflexionemos sobre nuestras propias prácticas. Es decir, por ejemplo, y de esa forma, digamos, situarnos en el rol del estudiante.
Entonces, un poco tenía que ver con pensar, por ejemplo, en qué soy especialista yo, cómo es que yo tomé, cómo es que yo sé que soy especialista en eso, es decir, cómo incorporé esos saberes y cómo lo valido, digamos, en mis propias prácticas. Y por lo que general, digamos, nunca fue solamente leyendo y evaluando, sino que yo soy docente y soy especialista en este tema, y por lo general yo valido mi práctica desde a lo mejor mi actividad docente, desde lo que sé hacer. Entonces un poco trasladar esto mismo, digamos, que he incorporado yo a los estudiantes, como una buena reflexión, un poco como para también, digamos, saber de qué manera poder aplicar actividades para lograr, digamos, estos aprendizajes. Me parece como una buena... Buenísimo. Perdón, el profesor querido. A mí lo que me preocupa un poco de todo esto es decir, me parece muy bueno lograr que los conocimientos les lleguen a los chicos por diversas formas que lleguen. El problema es que por ahí uno puede pecar en porque el chico le llegue, es que el chico tiene que esforzarse menos. Veo que hay como una cultura de menor esfuerzo. Por ejemplo, en los teóricos, al no ser obligatorio, los chicos no van. Se los subí a las clases, hacía las clases virtuales, los chicos no pueden mostrar esa desacción. Es decir, ¿por qué un esfuerzo para el chico ir al teórico o estar ahí atento en la clase? Y eso es algo que para mí es irrenunciable. O sea, que el chico tiene que hacer el esfuerzo porque lo irrenunciable es que tiene que estudiar. Porque si no estudia, no aprende. Y eso es lo que digo, por ahí hay que tener cuidado en decir, bueno, cuánto facilitable implica también que sea contraproducente para él. Por ejemplo, el tema de la post-pandemia. A mí me asombró algunos datos que me comentaba mi hijo, que va al colegio, que ya terminó este año, la resistencia que hay este año en un colegio público, charlando después con otros padres, en el colegio privado, es altísimo. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto uno facilitarle lo ayuda y hasta qué punto no? Y ahí está la parte de la responsabilidad que habla. Y por ahí también hay que poner la balanza esas cosas, ¿no? Yo creo que sí hay que buscar herramientas para que el chico, los conocimientos les lleguen y los capten y capte la atención. Eso es buenísimo. Pero hay que tener cuidado hasta qué punto facilitarle el instituto que hay que buscar que no se esfuercen, que no tengan ese compromiso y que obviamente el chico, si vos le vas a bajar el esfuerzo y bajar el compromiso, es fantástico, porque es una cuestión que también ellos van a buscar, como decir, esa supervivencia. Así bueno, en eso también tenemos que tener un equilibrio. Yo creo que en realidad el desafío no es cómo hacemos para que este trayecto sea más fácil, sino para que este trayecto sea más productivo, ¿no? Entonces, cuando decimos, bueno, no sirve que estén escuchando, lo que estamos diciendo no es que queremos algo más fácil. Fácil es eso, fácil es sentarte a escuchar algo. En realidad lo que queremos es correrlos de ese lugar pasivo, receptivo, y lo queremos desafiar a que haga algo productivo. Eso es mucho más difícil. Pasa que lo que se pone en juego acá es qué es lo que nosotros estamos valorando, qué es lo que nos parece que es importante. ¿Es el tiempo o lo que se puede hacer con ese conocimiento? Entonces es como, me parece que va por ese lado, ¿no? De pensar cómo hacer que lo que proponemos, en donde queremos que pongan el esfuerzo, inviertan su tiempo, sea algo que les reditúe, un aprendizaje que les permita, por ejemplo, tener un espíritu crítico. Eso difícilmente sea simplemente viendo y repitiendo, ¿no? Ahí es algo que vos dijiste, en relación al estudio, me parece muy interesante, porque esa es parte de no romantizar, ¿no? Donde podemos hacer todo lo que queramos, pero si hay alguien que no quiere aprender y que no estudia, ya está fuera, ¿sí? O sea, ese es nuestro límite. No tenemos que escudarnos con eso, pero eso es un límite. La persona tiene que querer aprender y la persona tiene que querer estudiar. Si eso no está del otro lado, es como, bueno, hay un límite, vos podés hacer todo lo que quieras. Y si el sujeto tiene por X cosas, no puede,
bueno, va a ser difícil. Profe, ¿vos querés Sí, decir algo? no, yo solo quería decir que me parece que esto de los videos grabados, de las clases grabadas, significó un avance para los estudiantes. Como serán en la época pre-pandemia, a las clases teóricas yo fui en una asignatura del 8º cuatrimestre. En el mejor de los casos venían un 40% de los alumnos a las clases teóricas. Cuando eran las semanas previas a los parciales, venía el 10% menos. O sea que dábamos la clase que yo me sentía mal, porque yo estoy llegando con mi clase a una población muy reducida de estudiantes. Entonces, con lo de la pandemia, por más que tuve que aprender, ¿no es cierto?, como pude, hacer los videos, subir los videos, bueno, dar la clase sincrónica, grabarla, después subir el video. Y ahí veía cómo los estudiantes, pues, si bien uno veía en la clase sincrónica todas unas imágenes que no sabía si estaban o no estaban los alumnos, porque a veces hacía una pregunta, porque daba 1, 2, siempre eran los mismos, pero después se veía que ellos veían los videos, porque hacían consultas. Y te agradecían, muchos te agradecían, sí, profe, esta es la tercera vez que yo curso la asignatura, porque como yo trabajo, nunca podía ir a las clases teóricas. Entonces ahora dispongo de las clases teóricas para verlas y hacía consultas y todo. Entonces me parece que era un poco más democrático, por decirlo así, el tema de los videos. Lo que me parece a mí que a lo mejor deberíamos tener que hacer algún tipo de formación para hacer videos que sean más atractivos y de alguna forma de poder interactuar con los alumnos a través de los videos, por más que lo vean después. Pero creo que fue algo positivo. Yo puedo decir una cosita cortita sobre eso. A mí me pasa pre-pandemia de los prácticos. O sea, en los prácticos uno ve el rendimiento de los estudiantes cara a cara y se decía, bueno, la estudias, vas a los teóricos. ¿Por qué no van? Porque todos los profesores creemos que no van porque no quieren. Y ese es un preconcepto que tenemos todos. En realidad, la mayoría es porque no podía, o porque vivía lejos, porque trabajaba, o porque en ese momento tenía que estar en la casa. Entonces, la desigualdad la plantamos con la presencialidad. Y ahora tenemos esta oportunidad de decir, bueno, quiero dar clases presenciales y las doy. ¿Quieren venir 40? Vengan. Pero aparte van a tener todos el video subido. Y eso es igualdad para todos. Y me parece que eso es una irreducción. Ahí habría algo para agregar a ese análisis, aunque está bueno. Esa puede ser una vía de incluir. Bueno, pero ¿y si lo que yo quiero hacer ahora en mi aula? ¿Cómo hago con esos que solo acceden al video y se pierden mi experiencia? Ah, no, pero yo digo, esos son los teóricos. Después nosotros tenemos clases prácticas. El histórico también se está perdiendo. Sí, clase una experiencia. ¿Cómo hacer? Bueno, ahí hay estrategias. Se puede hacer híbrido, digamos. Claro, puedes hacer un híbrido, por ejemplo, puedes hacer una clase como una reconstrucción de tu clase y pedirle a algún estudiante, o sea, como que en esa instancia, la experiencia que tuvieron, no más tiempo, sino en esa misma instancia, bueno, hacer un registro de esa experiencia que pueda servir como síntesis y también se pueda incorporar para aquellos que no pudieron participar en vivo y en directo de la experiencia. O sea, como ir agregando cositas. ¿Allá, profe? Sí, ya cerramos después. Sí, porque me tengo que ir a tomar el Sí, Yo creo que necesitamos bien difícil que fuimos nosotros. Donde veníamos ávidos de no podíamos perder nada de lo que decía profe, no nos daban las manos para anotar y nada. Los chicos con la tecnología la tienen incorporada, son de la inmediatez. Que estudian un programa de 3 segundos, entonces es un profe con 1 hora y media explicando un conocimiento, que además lo tienen en cualquier sitio que quieran buscar, porque nosotros ahora que es muy poco el conocimiento nuevo que le podemos brindar a un estudiante en la actualidad. Vos nombraste la inteligencia artificial. Pero hay criterios que puede tener la máquina, no es nuestro. Conocimientos hay por doquier. Cualquier tema que se perdieron o que no entendieron, o que directamente la forma de que uno lo explica no le es buena, lo tienen a disponibilidad.
La tecnología hoy creo que nos tiene que cambiar el paradigma de enseñanza. No sé cómo, pero es una cuestión que yo me la planteo todo el tiempo. Yo, por ahí no le interesa nada lo que el práctico viene porque no es obligatorio, pero es porque ellos tienen una forma, me parece, de resolver, tratando de buscar el mínimo esfuerzo, el mínimo también tengo secundaria, así que también lo padezco, en eso, ¿no? Pragmático, ¿no? Explícame lo que tengo que responder. Total, yo tengo acceso a todo. ¿Y cree que me interesa algo más? ¿Lo googleo? Es que ese es el escenario. La gente está un montón. Este tema nuevo, mira que tienen el artículo acá, entonces le traes el paper. Para ahí no te cabe. O sea, hay algo que tenemos que revertir en la forma de enseñar ante este escenario que tenemos de un estudiante muy distinto al que nosotros tenemos en el preconcepto de que somos nosotros. Totalmente. El estudiante y el contexto, ¿no? Cosas muy diferentes. Bueno, Muchísimas gracias. Facultad de Ciencias Químicas.